Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles este 5 de febrero, Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 aniversario. Y fíjense que hoy en la mañana se llevó a cabo esta tradicional ceremonia de conmemoración de la Constitución en Querétaro, en el Teatro de la República, y curiosamente no asistieron el presidente de la República, bueno, que ya lo había anunciado, y tampoco asistió la ministra Norma Piña. En su lugar asistió el ministro Alberto Pérez Dayán. La ceremonia no fue tan tensa como en ocasiones anteriores, pero lo que llamó la atención fue el mensaje que envió la Suprema Corte en voz del ministro Pérez Dayán, en donde él dice que no hay que politizar a la justicia, que no podemos mandar al fondo de la política a la justicia, a la procuración de justicia, en defensa de la Constitución, de la democracia, en defensa de la propia Corte, que ha sido tan atacada, tan denostada por el presidente de la República, porque no se sujeta a sus caprichos. Lo que hemos visto de veras es lo más canallesco que le ha pasado a este país. Y bueno, ¿qué es en realidad lo que quiere López Obrador con la presentación de este paquete de reformas que hará a las 5 de la tarde? Si ustedes están viendo esto después de las 5 de la tarde, seguramente ya las presentó. Pero ¿qué podemos esperar de eso? La verdad es puro bluff. Es decir, López Obrador no va a poder hacer pasar estas reformas, por eso puede echar a andar lo que quiera, puede decir que mañana vamos a invadir Estados Unidos, puede decir lo que quiera porque sus reformas, ya sabe, tiene perfectamente claro que no van a pasar, porque el periodo de sesiones que inició el 1 de febrero y finaliza a finales de abril, pues obviamente no le alcanza con la legislación que tiene, es decir, no tiene la mayoría calificada en ninguna de las cámaras. Sin embargo, le sirve introducir este paquete de reformas para que se discuta sobre ellas y para que se vuelva el eje de la campaña de su candidata, que nomás no levanta. Esa es la idea. Entonces, ¿qué mensaje le quiere mandar a su gente? Voten por mí, voten por mis reformas, para que cuando llegue la nueva legislatura seamos mayoría. A eso le llama Plan C. Tengamos mayoría calificada y entonces podamos destruir y destazar al INE, al INAI, a la Suprema Corte, a cualquier organismo o poder que trate de ponerle un contrapeso a este gobierno y al gobierno que él pretende imponer en el próximo sexenio. Ese es el mensaje. Quieren meternos en esa dinámica. ¿Por qué? Porque la verdad es que todo este asunto de sus vínculos con el crimen organizado, el asunto de la corrupción galopante de sus hijos, de su familia, de su entorno inmediato, le han pegado mucho en la credibilidad. Si ustedes recuerdan, su bandera principal fue el combate a la corrupción y él hoy por hoy encarna él mismo la cúspide, el pináculo de la corrupción. Él es la corrupción, en defensa del crimen organizado, siempre minimizando las tragedias que ocurren en el país. Y cuando ya están en una situación extrema, están dispuestos a cualquier cosa con mantener el poder. Por eso es indispensable que tengamos claro que tenemos que prepararnos para todo, para todo. Que no nos asustemos tan fácilmente y que sepamos que va a ser cuesta arriba siempre. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder, tienen a las instituciones, el dinero, al ejército, al crimen organizado, gobernadores, servidores de la nación, pero aún así no pueden detener el crecimiento de Xóchitl. Y miren, más allá de todas las consideraciones, lo que hemos visto, las agresiones a Xóchitl en Estados Unidos, tienen que ver con un panorama y un escenario muy claro. A Xóchitl no la están tratando como una candidata perdedora. La están tratando como una amenaza real, como una amenaza, un foco rojo muy importante.
No, nadie trata a un adversario que está derrotado de la manera que ellos tratan a Xóchitl. ¿Por qué tanta violencia contra ella? Pues por lo que representa. Y no representa, como ellos dicen, a la oligarquía, no representa al PRIAN. Lo que representa a Xóchitl es a la ciudadanía. Y eso es a lo que le tiene más miedo López Obrador, a la ciudadanía. Somos nosotros quienes pudimos contenerlo con su plan A, con su plan B y ahora con su plan C. Nadie ha podido con él excepto nosotros. Nosotros abarrotamos las calles ya 2 veces, le llenamos el Zócalo y se lo vamos a volver a llenar el 18 de febrero. Y todas las plazas del país, porque el mensaje es muy claro. No nos gusta lo que estamos viendo. Por eso es fundamental, importantísimo, que nos convirtamos nosotros en los principales promotores del voto, los ciudadanos salvando a su propio país. La clase política no le alcanza, a nosotros sí nos alcanza. Nosotros somos quienes vamos a dar los votos y quienes vamos a promover que cada vez más gente vote. De eso se trata. Por eso es importantísimo que participemos cada vez más y que convenzamos a nuestro entorno de lo importante que es salvar a las instituciones. Pongo este punto de comparación para quienes no hayan entendido bien de qué se trata el asunto de la defensa de la Corte. Es el caso de El Salvador. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que no es presidente ahora, ganó con el 85%, más del 85% de los votos, su proceso electoral. Él recurrió a una estrategia populista bastante efectiva de combatir al crimen organizado con mucha violencia, con violencia extrema, y meter a la cárcel a cerca de 70,000 presuntos delincuentes. Vayan ustedes a saber si cuántos de esos no eran delincuentes y solo sirvieron para los propósitos políticos. Pero eso es lo de menos. Supónganse que le pueden aplaudir lo que quieran, la estrategia de seguridad y que acabar con las maras, y está muy bien. Pero no te puedes valer de eso para violar la Constitución. La Constitución de El Salvador no permite la reelección. ¿Y qué hizo Bukele? Capturó a la Suprema Corte, corrió a todos los ministros, puso a sus propios ministros y sus propios ministros le avalaron la candidatura que a todas luces viola al menos 6 artículos de la Constitución de El Salvador. Y así, pasándose la Constitución por sálvase a la parte, se postuló nuevamente a la presidencia de El Salvador y la ganó. ¿Qué viene ahora? Acabó con los contrapesos. Ganó 58 de los 60 lugares que hay en el Congreso. Es decir, es un presidente que no va a tener ningún tipo de contrapeso. ¿Qué creen que va a hacer? Lo que le dé la gana. Construyó las bases de su dictadura en estos primeros 5 años. Burló la ley. La ley dice que ningún presidente en funciones se puede reelegir. Y entonces la Suprema Corte, a modo de Bukele, le pidió que renunciara 6 meses antes y entonces ahí se convierte. Él no es el presidente anterior, entonces puede postularse nuevamente. Ese es un fraude a la ley y eso es lo que no se vale. ¿Por qué? Pues porque si tú recurres a una estrategia populista, al engaño y luego te haces del poder, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Nicaragua, como ocurrió en Cuba, pues miren, lo que estamos viendo es lo que va a pasar. Así es que, si nosotros permitimos que Morena gane la presidencia, lo que va a pasar es que van a capturar a la Corte y entonces sí, nos quedamos sin país. Es fundamental. Del hilo que pende la democracia en este país, hoy por hoy, es la Suprema Corte. Y la tenemos que salvar. Y la única manera de salvarla es yendo a votar. Hay que ir a votar. Nosotros tenemos que ser los principales promotores del voto. Los principales promotores del voto. ¿Por qué? Porque si no, nos lamentaremos por generaciones enteras. Hoy somos nosotros los verdaderos protagonistas de esta historia. Asumamos esa responsabilidad. No es fácil. Las cosas no van a ser fáciles. De aquí en adelante, no, bueno, desde antes no lo han sido.
y no lo van a hacer en adelante. Pero de eso se trata. Salgamos de nuestra zona de confort. Hasta hoy lo hemos hecho muy bien. Todo lo que hemos hecho no se puede ir a la basura. Tenemos que consumar este triunfo ciudadano. Tenemos que hacerlo. Si quieren, en la noche platicamos ya en vivo de este paquete de reformas que planea López Obrador presentar, o que según en el momento en que vean este video ya lo presentó. Y ayúdenme con su like. Funciona muy bien lo de los likes. Suscríbanse al canal. Ya somos más de 75,000 en este canal. Fíjese que nos ven más de 600,000 personas. Más de 600,000 personas ven el canal, pero solo 75,000 están suscritas. Así es que si nos ayudan suscribiéndose, es muy bueno para el canal. Pues muchísimas gracias. Compartan este video si les parece que es una buena idea. Y nos vemos en la noche en vivo. Muchísimas gracias siempre por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos más tarde. Gracias. Bye.